¿sí? Entonces, por ahí pues ya le he pedido varios favores, algunos. Le pedí un favor a María Fernanda Ipia de que me ayudara a crear el grupo de WhatsApp para que pudiéramos comunicarnos. También le pedí el favor a Camilo Santiago Mamián de que fuera mi moderador la clase pasada, pero sí me gustaría tener un moderador con el cual yo me pudiera comunicar y que cuando ustedes tengan alguna duda me puedan comunicar a través de su monitor. Entonces, ustedes que se conocen, alguien que sea bien responsable y que quiera ser el monitor de instalaciones eléctricas para que nos entendamos de manera más fácil. Entonces, los escucho por ahí en el chat. ¿A quienes postulan, por favor? Gracias, María Fernanda, por compartir el link de WhatsApp. Ok, nadie quiere ser el monitor. Sí, Camilo, cuénteme. Y María Fernanda, cuénteme. ¿Quién levantó primero la mano? Ok, Mafe. Ah, no, pues profe, yo iba a hacer lo del monitor, pues que nadie me había dicho nada. Ya, bueno, listo. ¿Alguien más quiere ser? Pues como para no darle... Ya. No, 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 eso está bien, eso está bien. Uno debe postular a las personas que uno considera, pues son idóneas para este tipo de ejercicios, ¿sí? Bueno, entonces tenemos dos postulados. Uno, María Fernanda. Dos, Camilo Santiago. Entonces necesito de su participación, muchachos, a ver si gana el uno o gana el 2. En el chat, quiero ver el uno o el 2. Hágame el favor. Gracias, Cristian. Gracias, Lisette. Gracias, Laura. Gracias, Fiber. Gracias, Lisette. Gracias, Natalia. Gracias, Luis. Bueno, tengo 7 participantes. 5 dicen que el 1, 2 dicen que el 2. Me faltan 5 participantes. Vamos, muchachos. ¿Quién falta por votar? Alex Fernando, ¿por quién votas? Gracias, Camila. ¿En dónde estás, Alex Fernando? ¿Estás tomando café? Por el 2. Muy bien. ¿Qué dice? Mm, ya creo que ya participaron todos. Bueno, entonces, un aplauso a la feliz ganadora, María Fernanda Ipia. Y un aplauso de consolación para nuestro compañero Camilo Santiago, que muy amablemente también se postuló para este cargo.
Muchas gracias. Bueno, muy bien. Recuerden que como yo voy a estar presentando, necesito que ustedes estén atentos del chat o de alguna intervención de alguno que quiera participar de la SADA. Si tienen alguna pregunta o alguna duda o alguna observación que hacer. ¿De acuerdo? Pues ya en la plataforma está disponible la sesión 2 del curso. Ahora pues voy a permitirme presentar la pantalla. ¿Tienen preguntas antes de No, profe, iniciar? todo está claro. Por ahora Ok, vamos a gracias. iniciar. Muy bien, gracias. Uh-huh. Por favor, me recuerdan estar grabando las sesiones. Es importante que queden grabadas. Y les ruego el favor, en ese sentido, muchachos, que me regalen un OK en el chat para probar. Me regalan un OK en el chat para probar la reunión. Vale. Muchas gracias, muchas gracias. Listo, muchas gracias a todos. Eso. Bueno. Hoy entonces vamos, muchachos, con la sesión número 2. Bueno. Un segundito que voy a tomar por aquí agüita. Eso sí. Voy a colocar el líquido por aquí cerca para poder estar tomando. Bien, muchachos, ¿están conmigo? Estamos contigo. Muchas gracias. Ok, entonces, para la sesión 2, pues es importante. Bueno, yo generalmente creo unos equipos de trabajo.
Vamos a tener creo que una sola sesión con un equipo de trabajo. Entonces no es necesario crear el equipo de trabajo en esta ocasión. Solamente para la sesión que lo vamos a tener, pues lo vamos a crear. Listo. Conductores y aislantes, vamos a mirar. Es un poco de lo que hemos hablado en base a los fundamentos de la electricidad que habíamos hablado en la clase inmediatamente anterior. Vamos a conocer la intensidad de corriente como primera magnitud de la electricidad. Vamos a mirar cómo es el tema de la medida de la corriente eléctrica. Recordemos pues que cuando hablamos de magnitud, pues estamos diciendo que la podemos medir. Entonces por eso tenemos que hablar de la medida de la corriente eléctrica. Dos clases de corrientes. Es importante que ustedes las conozcan. ¿Qué son? ¿En dónde están? La corriente continua, la corriente alterna. Y ventajas que hay en la corriente alterna. Esta es una sesión muy chévere que les hará entender un poco más acerca de su vida relacionada pues con la corriente eléctrica. Perfecto. Los conductores y aislantes. Entonces vamos a responder a unas preguntitas que es ¿qué es un material conductor y qué lo caracteriza? Esa pregunta se puede responder básicamente con la sesión pasada. Usted podría inferir una respuesta para esa pregunta. Vamos a mirar algunos ejemplos de conductores. ¿Cuáles son los más usados en las instalaciones eléctricas? Pregunta de examen. ¿Qué es un material aislante y qué lo caracteriza? Así como hay materiales conductores, también hay materiales aislantes. Ejemplos de materiales aislantes y cuáles se usan en las instalaciones eléctricas. Entonces, pues ahí hay en su diapositiva, en la parte derecha, ¿sí? Pueden ver algunos metales reunidos allí como el latón, perdón, el aluminio, el hierro, el acero, el cobre, el metal galvanizado y el bronce. El bronce se conoce un poco por su brillo, ¿sí? Por su brillo, por su brillo. El acero, pues, es una aleación de distintos metales. El hierro, pues, casi todos lo conocemos. El aluminio también lo hemos visto. El cobre también es muy común para nosotros. Muy bien. Las características de los conductores. Pues, estos tienen pocos electrones en la última órbita. ¿Sí? Por eso les decía que ustedes podían contestar esa pregunta. Si tienen pocos electrones en la última órbita, si estamos hablando de átomos, ¿cierto? De átomos de algunas moléculas, de cobre, de aluminio, de oro, de plata. Electrones en la última órbita, esa es otra característica. Los electrones en la última órbita se encuentran más alejados del núcleo. Esa es una característica de los conductores. Y la otra es que en general todos los metales son conductores. Entonces, por eso, si usted llega a tocar un circuito de energía eléctrica en funcionamiento con un metal, pues lo más seguro es que usted va a tener traspaso de la corriente eléctrica a través de ese metal, ¿sí? Por eso los alicates, los materiales, las herramientas que se usan para trabajos eléctricos tienen algunos elementos que nos aíslan de los metales de las herramientas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un alicate, pues tiene unos aislantes para que nosotros, o manubrios, si lo podríamos llamar así, para que nosotros cuando agarremos el alicate y le hagamos fuerza, pues no entremos en contacto directamente con el metal porque nos pasaría corriente. Entonces, estas son las características de los conductores. ¿Preguntas ahí? No preguntas.
Muchas gracias. Aquí tenemos nosotros el nicromo, que el nicromo pues es una aleación, ¿sí? Es un alambre, pero es una aleación de dos elementos, y a estos le llamamos normalmente compuesto, el níquel y el cromo, ¿sí? Y es el metal con el cual están hechas las hornillas de las estufas eléctricas. Entonces, el nicromo no es un conductor, él actúa como una resistencia. Es decir, si yo pudiera enviar, por ejemplo, una señal eléctrica por el lado izquierdo, ¿cierto? La puedo enviar y él comienza a desplazarse de alguna manera con dificultad, realizando un trabajo y un esfuerzo tan alto que va a hacer que este alambre o este metal comience a enrojecer, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa con el nicromo, que no deja pasar la corriente eléctrica y produce entonces calentamiento por el máximo esfuerzo que hacen los electrones. ¿Alguien iba a preguntar algo? Por ahí escuché un... Sí, yo. Mm, el alambre nicromo se utiliza mayormente para efecto calorífico. Sí, señor. En este caso, sí. Para las hornillas de las estufas eléctricas, lo que hacen es, lo que hacemos es buscar calentar el alambre para generar calor, ¿sí? Entonces, con ese calor, pues nosotros podemos cocinar o transmitirlo a través de otro metal, que puede ser el aluminio, ¿sí? Con el cual cocinamos. O con un metal quirúrgico también, que sería menos dañino. Muy bien. Los buenos conductores. Entonces, si hablamos de buenos conductores, pues ustedes pudieron ver la clase inmediatamente anterior que el oro y la plata, pues se llevan al cobre y al aluminio con creces, ¿sí? Pero pues ustedes saben que nosotros no lo utilizamos dentro de las instalaciones eléctricas, porque si ustedes notan, si se roban el cobre, si se roban el aluminio, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería si las instalaciones eléctricas fueran de oro? Pues sería la locura. Entonces, por eso no se usan en instalaciones eléctricas, no. En circuitos electrónicos, sí. ¿Listo? Sus características, bueno, esa es pregunta de examen, ¿no? ¿Qué conductores se usan en las instalaciones eléctricas? No vayan a escribir que el oro y que la plata. Sus características de conductividad dependen del comportamiento ante temperaturas y en general de otros factores físicos propios del material. Claro, pues si un material está expuesto, digamos, a la intemperie, o sea, si es un alambre que está, así como las redes de transmisión que van de poste a poste, bueno, que son ya comerciales, redes comerciales, o distribución dentro de una ciudad, pues esas redes están a la intemperie y pues obviamente pues ellas van a ser susceptibles a calentamientos, a las altas o bajas temperaturas, pues es propio de todos los materiales, ¿sí? Tener reacción frente a las altas o bajas temperaturas. Lo que le pasa a usted y lo que me pasa a mí cuando hace frío o cuando hace calor, ¿cierto? Lo que decía Fiverr, es que está haciendo mucho calor, entonces le toca quitarse el encauchetado para poder estar tranquilo. Y así mismo pasa con cualquier otro material, entonces es muy susceptible a las temperaturas y no hay, bueno, no hay otro metal tan dúctil o tan maleable como el oro. Sí, él es súper dúctil, usted al calentarlo lo podría estirar muy bien como una gelatina de pata. Cuando ustedes ven por ahí que la están manejando, la están manipulando, y es maleable si está a una temperatura especial. No le afecta el aire al oro, ni la mayoría de los agentes químicos. El oro, por su pureza, pues él no se corroe. Y tiene un uso muy reducido, pero gracias a la utilidad, pues se puede aprovechar en unos hilos muy finos para, como les decía, unir contactos de los chips de circuitos integrados.
O sea, nos podíamos nosotros dedicar a reciclar circuitos integrados para sacar el oro. La plata. Entonces, la plata se encuentra también bajo la naturaleza en forma de sulfuros, cloruros o plata nativa. Entonces, las sales que provienen del azufre o del cloro. Es muy buen conductor. Sí, la plata es un buen conductor. Un 10% de conductividad mayor que el cobre. O sea, conduce mucho mejor que el cobre, que ocupa el tercer lugar. Es decir, si ustedes miran, hay una escala. El primer mejor conductor podríamos hablar que es el oro. El segundo mejor, la plata. Y el tercero, ahí ya se puso en evidencia que es el cobre. Pero pues su uso como material eléctrico es muy específico debido al elevado costo, ¿no? Tenemos un elevado costo para poder hacer, si el cobre es caro, ahora imagínense la plata. La plata pues es así como el oro, también es muy maleable y dúctil. Su dureza no es elevada y se ubica entre el oro y el cobre. Bueno, esta es la segunda posición. Como material conductor se emplea en fusibles y fundamentalmente por su alta conductividad, su inoxidabilidad y su precisión para la fusión en contacto de interruptores, por su alta conductividad eléctrica y térmica. En instrumentos médicos eléctricos se usa mucho en termocauterio, ¿sí? Es decir, la plata también tiene su funcionalidad, pero no en nuestras instalaciones eléctricas. ¿Listo? Entonces, ese es el tema con la plata, para que ustedes conozcan los dos materiales, el oro y la plata. Y aquí viene el cobre. Es el de uso más común dentro de las instalaciones eléctricas, ¿sí? Y pues también es maleable, es dúctil, puede ser fundido, forjado, laminado, estirado y trabajado. Entonces aquí comienza a haber una característica física especial que es importante para el tema de redes, y es que nosotros necesitamos algún soporte de tensión sobre el metal. O sea, porque las redes eléctricas internas o externas se deben tensionar o se deben empalmar, ¿sí? Se deben doblar. Entonces necesitamos que nos ayude el material en ese tema de la tensión, o es lo que aquí en la diapositiva llamamos estirado y trabajado. Entonces el material se deja trabajar muy bien, se puede estirar y no se arranca, ¿sí? O sea, soporta unas buenas tensiones suficientes pues para poderlo manejar. Si se hace demasiado trabajo mecánico, él se endurece, ¿sí? Pero pues, o sea, tocaría volverlo a calentar para volverlo digamos, a ese estado maleable. Y tiene una elevada resistencia a la tracción, mírenla. Una gran estabilidad a la corrosión y es fácil de estañar y de soldar. Porque, entre otras cosas, los empalmes, ¿cierto? Se pueden hacer soldados. También está, entonces, en donde nosotros normalmente lo vemos usado, ¿cierto? Que es en todo lo que es alambres o cables. Los herrajes, que es todo aquello metálico que usted ve en las cajas de distribución, en las cajas de medidores, en los armarios, en las casetas de energía, en los transformadores. Nosotros siempre vamos a encontrar el cobre. Entonces, en las puestas a tierra, ¿sí? Las varillas, las borneras, los alambres como tal, son en cobre. Y el aluminio, pues ocupa el cuarto lugar en conductividad después del oro, la plata y el cobre. Sí, el aluminio es tan blando como el cobre, pero su resistencia a la tracción es mucho menor. Entonces, cuando se utiliza aluminio para redes, que son las que por lo menos ustedes ven que van de poste a poste, ¿cierto? Son redes de distribución. Para ese tipo de redes se usa el aluminio porque él no se corroe, aguanta, es muy bueno trabajando al intemperismo, pero
es malísimo la tracción. Es decir, que si yo cojo ese cable de aluminio y lo tenso, se me puede arrancar. Entonces aparecen para estos alambres el acero, que el acero soporta los esfuerzos de tracción, y entonces los alambres de aluminio tienen un alma de acero. ¿Sí? Un alma de acero quiere decir que es una cuerdita o un alambrecito de acero en el centro, ¿sí? Que viene en el centro de todos, porque ellos generalmente los cables de aluminio vienen enrollados, y entonces traen por dentro esa alma de acero para poder hacerle tensión de un poste a otro poste o de cualquier punto a cualquier otro punto. Está siempre cubierto por una capa delgada e invisible de óxido que es impermeable y protectora, y el aluminio expuesto a la atmósfera ordinaria tiene estabilidad y larga vida. Por eso les decía que a la intemperie se puede usar el aluminio. Hay una observación que es importante que la tengan en cuenta, y es que el aluminio y el cobre, pues son dos, aunque son dos metales muy cercanos el uno del otro en términos de conductividad, no se pueden empalmar, ¿sí? Cuando usted empalma el aluminio y el cobre, entonces por lo menos si ustedes están trabajando en una obra y en la obra llevan, pues faltó alambre y ustedes estaban instalando en cobre y llegó alambre en aluminio. Bueno, pues ustedes no pueden recibir eso. O si lo van a recibir, tienen que mandar a solicitar un conector bimetálico, o sea, un conector que es un tercer metal, ¿sí? Que no reacciona ni con el aluminio ni con el cobre. Y entonces usted conecta de un lado el aluminio y del otro lado el cobre. Y entonces no hace reacción. Es un conector bimetálico, es un elemento que está hecho de un tercer metal que permite la transición entre los dos elementos. No sé si ustedes han visto alguna vez el aluminio y el cobre haciendo reacción química. ¿Quién me puede decir? ¿Alguien levantó la mano? Es que no alcanzo a ver aquí. Pues no, no la he visto, pero sí nos comentaste que es como un sulfato, que es un residuo de sal, por así decirlo, y pues que esto genera aislamiento y así pues no hay conducción de corriente. Sí, es correcto. Muy bien, Santiago. Específicamente en las baterías de los carros, las baterías de las motocicletas, el borne casi siempre es de aluminio, ¿sí? Y cuando nosotros vamos a sacar la corriente de la batería para alimentar algún circuito eléctrico, lo sacamos en cobre. Entonces la bornera de cobre con el aluminio genera una reacción química en lo que Camilo llamaba sulfato. Ese sulfato comienza a crecer en medio de los dos metales y termina aislando los dos metales. Entonces, por ejemplo, si usted hace un empalme interno en una red eléctrica con aluminio y cobre, y ese empalme quedó en una cajilla eléctrica, pues ese empalme en algún momento se le va a ir la energía y usted no va a saber por dónde fue y qué pasó. ¿Por qué? Porque el empalme usted lo tiene encintado, lo tiene con una cinta, pero él internamente generó ese polvo, que es un sulfato, que generó aislamiento entre los dos alambres, el de aluminio y el cobre, y se le va la energía. Entonces, no se deben hacer empalmes entre estos dos tipos de metales. ¿Queda claro? Sí, claro. Ese es un ejemplo del uso del aluminio, ¿no? Entonces ustedes ven ahí en las redes de distribución local, las que hay entre los postes de una vía, de una calle de ciudad, calle urbana, ¿cierto? Entonces nosotros podemos ver esos cables de aluminio tensionados entre poste y poste.
Esta tabla nos muestra un resumen de características técnicas de los metales que acabamos de observar. Entonces, si usted mira la segunda columna, habla acerca de los átomos que analizamos en la primera clase. ¿Cierto? Que el átomo de oro tiene 6 órbitas y electrones hasta la última órbita. Tiene 5 órbitas la plata, 4 órbitas el cobre y 3 órbitas el aluminio. Y la resistencia viene dada aquí en ohmios por milímetro cuadrado sobre centímetro. Entonces, quiere decir que esta es una sección o superficie. Cuando hablamos de milímetros cuadrados, es una superficie, son unidades de área, ¿sí? Entonces, ustedes imagínense la sección transversal de un alambre. La sección transversal de un alambre es como si usted lo cortara y pudieran mirarlo de frente. Entonces lo va a ver redondito, ¿cierto? Por milímetro cuadrado y por centímetro de longitud. O sea, por cada centímetro de longitud hay una resistencia como esta. Y en términos de conductividad, entonces nosotros vemos también este es un número expresado en notación científica. Cuando dice que es a las 7, pues aquí lo que nos están diciendo es que tenemos que desplazar esta coma 7 veces a la derecha. Y al hacerlo 7 veces a la derecha nos van a dar 63 millones. ¿Sí? Es la conductividad. Y la dureza, pues entonces es una característica física de todos los materiales. En este caso, nos está diciendo que el oro sí es de poca dureza. Y que los más duros son el cobre y el aluminio. Los malos conductores. Bueno, entonces los malos conductores podríamos llamarles aislantes. Entonces, así como tenemos los materiales que conducen la corriente, acuérdense, métanse en su cabecita que la corriente que va por, no sé si usted alguna vez ha pensado qué es lo que se mueve por un alambre, ¿cierto? ¿Qué es lo que recorre? Porque uno, pues un tubo de agua, pues es fácil, porque uno ve el tubo y sabe que por dentro lleva agua. Ahora, usted ve un alambre y ese alambre es macizo. Entonces usted se puede preguntar, entonces, ¿qué lleva? ¿Cómo es que se transmite? Pues la clase pasada vimos cómo era que sucedía. Que las moléculas de los metales están compuestos por átomos y esos átomos tienen unos electrones que entre más alejados estén del núcleo son susceptibles a desprenderse. Y entonces esos átomos, de esos electrones de esa última órbita se desplazan. Si yo aplico una fuerza externa al material, que ustedes lo van a conocer en el camino, que es el voltaje o la tensión, se aplica esa fuerza y entonces los electrones se excitan y comienzan a saltar de átomo en átomo, ¿sí? Y es donde se genera el flujo eléctrico, porque los electrones, decíamos la clase pasada, son los encargados de los fenómenos eléctricos. Entonces, claro, entonces nosotros vemos que los buenos conductores pues permiten el desplazamiento de esos electrones con facilidad. Y los malos conductores, o lo que llamamos aislantes, pues evitan ese flujo, ¿sí? Ese desplazamiento de electrones de átomo en átomo los evita el aislante. ¿Para qué? Pues para que no se fugue la energía o para que no genere daños tanto en la integridad física del ser humano
como en las mismas instalaciones eléctricas. Entonces, en las sustancias aislantes, los núcleos atómicos retienen con fuerza todos sus electrones. Miren ustedes. Son materiales también. Y tienen átomos. Tienen moléculas. ¿Sí? Pero el núcleo atómico retiene a todos los electrones que están en las órbitas. No los dejan saltar. Entonces, por eso no hay flujo de electrones. Entonces, por ellos no hay flujo de electrones. Entonces, por eso evitamos la movilidad. Y cuando veíamos el nicromo sí deja movilizar, pero muy lentamente, por eso es que se vuelve rojo. ¿Sí? En cambio, el aislante, así usted le meta toda la potencia que le meta, el aislante no se va a calentar. Él puede llegar a estallarse, sí. Se puede llegar a estallar. Entonces ya hablamos de la capacidad del aislante. Entonces, si yo tengo un flujo de corriente, digamos, de 2 amperios, pues el aislante puede ser de una categoría. Si yo tengo un flujo de corriente de 50, de 100 amperios, ¿cierto? Entonces el aislante es de otra cosa. Otro tipo de, o más grueso, o de materiales o aleaciones especiales para evitar que haya calentamientos o que haya transmisión de energía. Entonces, los átomos de los materiales aislantes son aquellos que no ceden ni captan electrones, como les decía. Entre esos materiales se encuentran el plástico, el vidrio, la goma, la cerámica, la mica, los aceites. ¿Sí? Esos son aislantes. Esos transformadores que usted ve colgados en los postes, que parecen unas lavadoras allá arriba, ¿cierto? Esos son unos elementos grandes allá en los postes. Esos elementos cargan aceite, tienen unos aceites dieléctricos que permiten el aislamiento entre los dos embobinados del transformador. Todos esos materiales y otros similares con iguales propiedades oponen resistencia al paso de la corriente. Entonces, los aislantes, ¿qué hacen? Oponen resistencia al paso de la corriente. Y tiene mucho que ver entonces con una magnitud eléctrica que más adelante vamos a ver, que se denomina resistencia eléctrica. Puede pasar que un material sea buen aislante para ciertas aplicaciones y para otras no, puesto que bajo ciertas condiciones puede volverse conductor y dejar pasar la corriente. Y es el ejemplo del aire, ¿no? El aire, pues usted prendió el bombillo y la corriente del bombillo no se va por el aire. Usted prendió una lámpara fuera de su casa y la corriente no se fue más allá del bombillo. ¿Sí? O conectó usted un equipo de sonido al toma corriente y la corriente no fue más allá del equipo de sonido, hasta ahí va. ¿Sí? Pero el aire, cuando se humedece o cuando está haciendo tempestad, es el conductor de los rayos. Entonces, ¿usted por qué ve los rayos? Pues porque él viaja a través del aire, que está húmedo. Pues cuando él encuentra en el ambiente humedad, pues entonces él se va a ir por ahí. Y la madera húmeda, pues es otro ejemplo, ¿no? La madera también. La madera es un excelente aislante. Si ustedes son muy jovencitos y de pronto no lo alcanzaron a ver, o pues si han viajado por allá a pueblos muy lejanos, los postes que si todavía no los han cambiado de las redes eléctricas de la época eran en madera, pero eso se fue cambiando, hoy ya no se pueden hacer en madera, precisamente por eso, porque en el momento en que la madera se moja, pues entonces pasa a ser conductor y no aislador. Entonces, en cada uno de los postes, por ejemplo, que van a soportar el traspaso de redes eléctricas, pues deben haber aisladores, porque yo debo tener con qué coger, o sea, tener unos guantes, como quien dice, tener unos guantes con qué coger las cuerdas allá arriba. Yo no puedo ponérselas o amarrárselas directamente al poste, porque si no, se iría la corriente por ahí. En el momento que esté mojado el poste, pues se me va la corriente por ahí. Entonces, por esa situación,
no nos conviene dejar un poste sin aisladores. Siempre tendrán que haber aisladores, ¿sí? Siempre tendrán que haber aisladores para soportar. Es a lo que yo le he denominado guante. Ponerle un guante arriba al poste para que pueda agarrar las líneas que van transportando energía. Mírenlas ahí. Entonces, si ustedes notan, en la parte superior, no sé si ustedes están viendo mi cursor, me confirman si ven que muevo el cursor. Sí, pues. Eso, entonces en la parte superior, hagan de cuenta que esta es una estructura de madera, que es una cruz, ¿sí? Y en la parte superior está un perno y encima del perno hay un aislador que es tipo hongo, es como un sombrerito en donde se asienta la cuerda, pero ese aislador puede ser de vidrio, ¿sí? O porcelana. Entonces lo que hace es evitar el contacto, ese es el guante con el que cojo la cuerda. Evita el contacto a la estructura, ¿sí? Eso es. Entonces los aisladores que vemos ahí colgando en las redes de distribución eléctrica para soportar los cables tiene como función evitar que la corriente pase a la estructura metálica o de cemento o de madera del apoyo. La cinta aislante que usamos, por ejemplo, para cubrir la parte conductora de los cables para evitar que dichos cables toquen otros cables u otras partes conductoras y se ocasione un cortocircuito, ¿sí? O las cintas autofundentes. Entonces, todos esos materiales que ustedes ven aquí, por ejemplo, estos que están en la parte superior derecha, son aisladores, que pueden ser en porcelana o vidrio, de discos. Entonces, usted de un lado cuelga, se soporta en la estructura y de otro lado soporta la cuerda que va a soportar. Todo cable o todo alambre tiene aislantes. Entonces ustedes miran cómo este cable, por ejemplo, tiene un aislante, que es como un forro, una chaqueta, ¿cierto? Que es el aislante del cobre, ¿sí? Entonces, esa es una de las características más importantes que tienen los aislantes. Ustedes, ese que les mostré allá, que era tipo hongo, que parecía un sombrerito, es este que está aquí, mírenlo. ¿Sí? Ese es el que está allá arriba. Esto que se coloca para que aísle. Entonces se acuesta en esta canoita de la parte superior, se acuesta el cable y se amarra con esta cintura y listo. Asimismo está aquí el plástico, la mica, ¿cierto? En estos rodillos pasa el cable, yo lo paso por esta zona y lo amarro al plástico para evitar que entre en contacto con la parte metálica, en este caso que parece aluminio o metal galvanizado. Las cintas, pues también son de materiales cuya estructura atómica no cede ni recibe electrones. Entonces aquí viene la primera magnitud eléctrica, muchachos. Y es esta, intensidad eléctrica. ¿Preguntas hasta allí? No, profesor, está claro. No hay preguntas, listo, perfecto. Entonces viene la primera magnitud eléctrica, ¿sí? O la primera magnitud de la electricidad. Se llama intensidad eléctrica o también le podemos llamar corriente eléctrica. Sí, lo mismo. Entonces vamos a colocar con esas imágenes que están ahí, y con lo que conocemos, vamos a definir intensidad eléctrica o corriente eléctrica. Entonces, la intensidad de corriente eléctrica se puede definir como el flujo de electrones a través de un medio conductor. ¿Sí? Eso es la intensidad de corriente eléctrica. El flujo de electrones a través de un conductor. Y también yo la puedo medir a través del tiempo, también lo puedo medir. ¿Sí? Entonces, hablamos de una cantidad de carga por tiempo. Y eso es el amperio. La cantidad de carga es el coulomb, se puede dar en columbios o en julios.
y el tiempo en segundos, ¿sí? Entonces, eso es, muchachos. La intensidad eléctrica o intensidad de corriente eléctrica es el flujo de electrones a través de un medio conductor y en un tiempo determinado. Podríamos colocar así la definición con la que usted me debe contestar, ¿sí? Ahora, necesitamos colocarles nombres y apellidos a las magnitudes. Entonces, la intensidad eléctrica o la intensidad de corriente eléctrica se debe identificar con la letra I. Así como se muestra aquí, la intensidad eléctrica es la I. ¿Listo? Intensidad eléctrica, la I. Ok. Y la magnitud es el amperio. La magnitud de la intensidad o la corriente eléctrica es el amperio. Y el amperio se representa con la letra A mayúscula. ¿Todos me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahora pregunto, ¿tienen sueño? No, ¿por qué? No. Bueno, así me gusta. 2 que se bañaron antes de la clase, ¿no? Los demás han de estar dormidos, ni contestaron siquiera. No, profe, seguimos aquí. Bueno, gracias, Cristian. ¿Y los demás? Yo ando aquí, profe, Aquí estamos. Aquí. Aquí. Bueno. Gracias, gracias. Así me gusta, muy bien. Activos, continuamos con esa misma actitud, muy amables. Entonces, vamos aquí. Necesito, voy a ver si de pronto puedo hacer algo aquí. Denme un segundito. Quiero hacer, a ver si puedo hablar, sacar una Jamboard. Necesito que ustedes observen algo. Muy bien, ahí ven mi tablero. Sí, profe, lo vemos. Sí. Eso. Muy bien, entonces voy a hacer por aquí unas lineecitas. Ustedes ven aquí que tenemos, entonces, este es un alambre. Este es un alambre de cobre, ¿cierto? Entonces nosotros estamos definiendo la corriente eléctrica, ¿cierto? Como un flujo de electrones. Entonces, voy a hacer unas pequeñas rayitas aquí. Digamos que viajan, pongamos las que viajan, así como estaba en la diapositiva, viajan hacia un mismo lado. Vamos a colocar aquí una flechita. Viajan hacia un mismo lado. Y entonces decimos que cuando viajan los electrones o saltan de átomo en átomo, ¿cierto? Ellos hacen es un salto realmente, de átomo en átomo, se genera la corriente eléctrica. Entonces, esa es la magnitud que tenemos que registrar. Entonces decíamos que el primer nombre de la corriente eléctrica es la I. Entonces, y que cuando usted vea en alguna literatura o que estamos hablando dentro del curso de la I, estamos hablando de qué cosa. ¿Quién me puede decir? La intensidad eléctrica. Muy bien, la intensidad eléctrica o la corriente. ¿Ok? Muy bien.
la corriente. Acuérdense, por favor. La corriente eléctrica. Cuando usted ve la I, usted dice, ah, me están hablando de corriente. No se puede olvidar de eso. De la corriente. Ok. Entonces, esos son los dos primeros nombres que usted debe aprenderse. Pero además, ¿cómo se mide? Ah, bueno, la magnitud dice que es el... ¿Cuál es El amperio, el...? profe. Muy bien. El amperio. Cuando usted mire, entonces, en su literatura, AMP quiere decir amperios. ¿Sí? O usted escribe completo. Amperios. Amperios. Esto es, para mí, ya este es un apellido. ¿Sí? Entonces, ¿en qué se mide la corriente? En amperios. Para que usted lo recuerde. Ah, pero es que el amperio también tiene una forma de representarse. ¿Con qué lo represento? Con la letra A, profe. Con la letra A mayúscula. ¿Sí? Entonces miren ustedes ahí. El amperio con la letra A, que es la magnitud. Y la corriente con la letra I, ¿sí? Que es la magnitud eléctrica. El amperio es la unidad de medida, acuérdese. La unidad de medida de la magnitud. Entonces tenemos dos nombres y dos apellidos. Entonces los apellidos los voy a señalar en rojo. Los apellidos en rojo. ¿Mm? Esa es la primera magnitud de la corriente, de la corriente, que es la intensidad de corriente eléctrica. Y su unidad de medida es el amperio y se representa con la letra A mayúscula. Y la intensidad de corriente se representa con la letra I mayúscula. ¿De acuerdo? ¿Están todos de acuerdo hasta ahí? Estamos de acuerdo, profe. Sí, profe. Sí, señor. Muchas gracias. Este es, digamos que, un proceso importante en el dominio de las unidades de la electricidad. Y es poder hablar de múltiplos y submúltiplos de la unidad. Entonces, lo que muestra esta tabla es que en temas de electricidad yo puedo hablar de amperios y hasta kiloamperios. Puedo hablar, es como lo más común, ¿sí? Les voy a dar un símil, por ejemplo. Voy a volver aquí a la Jamboard. Y yo puedo decirles a ustedes un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo con la unidad de medida de distancia. Entonces, la distancia es la magnitud, ¿cierto? Entonces yo voy a poder decir, por ejemplo, distancia D o distancia X, ¿cierto? Yo puedo resolver la distancia con una representación que sea X. Una incógnita. Como si fuera una incógnita, ¿sí? Porque eso es lo que hace uno. Entonces, la distancia. Entonces, si yo quiero por lo menos medir la distancia desde este punto hasta este punto, hasta ahí, yo puedo decir que la distancia se denomina X, esta distancia. Entonces, miren ustedes, si yo hablara de distancia como hablara de corriente, entonces este sería I, ¿sí? Este sería I. Es la magnitud. La magnitud de la distancia o de la longitud es X. Y su unidad de medida
La unidad de medida de distancia, ¿cuál es? Ah, Es el metro, Metros. ¿no? Esa es la unidad de medida. Estamos todos de acuerdo con eso. Que la unidad de medida de la distancia es el metro. Pero que además el metro se representa con la letra Ah, M. M. ¿Sí? M es la unidad de medida de la distancia. Pero ¿qué pasa? Que así como M es la unidad de medida de la distancia, yo la distancia también le conozco unos múltiplos y submúltiplos. Dentro de los múltiplos que le conozco a la distancia es, por ejemplo, ¿qué cosa? No lo escuché. Kilómetros. El kilómetro, muy bien. El kilómetro es un múltiplo del metro. Entonces, kilo, mire, apareció kilo, kilómetro, ¿sí? Pero también hay otro submúltiplo que es el centi, ¿sí o no? Centímetro. Entonces, hacia unidades más pequeñas encuentro yo el centímetro, el centi. Entonces, asimismo, como lo hay para la electricidad, también lo hay para las unidades o las magnitudes de la electricidad. En este caso, si yo quiero hablar del amperio, que es este de acá, la parte inferior derecha, el amperio, yo puedo representarlo en kiloamperios, ¿sí? Así como lo puedo hacer en kilómetros, también lo hay en kiloamperios. Y lo más común, unidades derivadas del amperio, es hablar de kiloamperios. ¿Listo? listo, profe. Me hice entender ahí, ¿no? Mire, si ustedes miran hacia arriba, aparecen otras letras. Aparece del alfabeto griego la N de nano. Significa nano. Esto es nanoamperio, que es 10 a la menos 9 amperios. O más arriba dice micro. También micro hace parte del alfabeto griego. Microamperio, que es 10 a la menos 6 amperios. O está miliamperio, ¿cierto? Miliamperio, que es 10 a la menos 3 amperios. Entonces, es bueno que ustedes manejen y dominen muy bien esto de kilos, de micros, de milis, de megas, ¿sí? De gigas. Es importante que lo manejen para hacer sus conversiones. ¿Cómo medimos la corriente? Entonces aparecen aquí unos medidores. Estos medidores son antiguos, ¿sí? No se usan ya hoy en día prácticamente, que eran análogos, porque tenían una agujita y marcaban, ¿sí? En el reloj cuántos amperios estaban pasando por ahí. Y están los digitales, que le llamamos amperímetro, o el que está a su lado derecho, que se llama pinza amperimétrica en este caso. O también algunos le llaman tester, un tester, ¿sí? En lugar de amperímetro le llaman tester. Entonces, esos son nombres con los cuales yo puedo conocer los aparatos de medida, ¿sí? Y actualmente, pues estos que ven en la diapositiva son los más utilizados. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que ellos traen unas indicaciones como esta, el círculo con una línea continua y una línea discontinua. Y el otro, que es una línea sinusoidal, o sea, que tiene una alternancia, unos picos altos y unos picos bajos. Y a eso le llamamos corriente continua, perdón, corriente alterna, porque alterna los signos, ¿sí? Como la onda sinusoidal. Entonces, en todos estos aparaticos que ustedes miran, perdón,
en todas estas leyendas o textos que están alrededor de la perilla del tester, entonces alrededor esos textos tienen estas indicaciones para decirle a usted si está midiendo corriente continua o corriente alterna. La corriente continua, ¿dónde la conseguimos? A ver, Fiverr, léame la diapositiva. ¿Qué dice? ¿Dónde conseguimos nosotros la corriente continua? Dice corriente continua. Es aquella en la que el flujo de electrones circula siempre en el mismo sentido. Punto. Da oriente al concepto de polaridad, polo positivo y polo negativo. Es la que se obtiene por medio de las baterías, pilas, celdas fotovoltaicas, etc. Fue Alexandro Volta quien inventó la primera pila en 1800. Generalmente los aparatos de corriente continua no suelen incorporar protecciones frente a una eventual cambio de polaridad, lo que puede acarrear daños irreversibles en el aparato. Irreversibles, ¿no? Parece el Chavo Fiverr leyendo. Por ahí arriba da origen al concepto de polaridad, ¿no? Bueno, entonces, gracias Fiverr, muy amable. ¿Qué es lo que me está diciendo a mí este texto y la imagen que ustedes ven allí? Que la corriente continua, o sea, esta que tiene una línea continua y una discontinua, que está encerrada en el círculo, ¿cierto? El izquierdo, esa corriente continua se simboliza así, está en las baterías, en las pilas. Entonces, todos los aparatos que trabajen con pilas y que usted le habla, por ejemplo, que tráigame el cargador. Entonces, esos trabajan con corriente continua. Entonces, está el cargador del computador, del portátil, está el cargador del celular, el cargador de la cámara, ¿sí? Entonces, todos los aparatos que tengan un cargador es porque es una pila, ¿sí? Ustedes saben que tiene pila, que su reloj tiene una pila, que el carro tiene una batería, que la moto tiene una batería, ¿sí? Entonces, estos elementos... Camilo ¿Perdón? levantó la mano. Sí, dale Camilo, gracias. Fer. Mi duda es de que si las pilas que no son recargables también entran ahí, corriente continua. También entran ahí, sí señor. O sea, si yo pudiera, digamos que graficar la señal eléctrica, ¿cierto? O meter una pila en un aparato que se llama osciloscopio, me doy cuenta que la señal eléctrica que arroja, sea recargable o no sea recargable, es continua. O sea, es una línea recta. Mientras, si hablamos de corrientes alternas, ¿sí? La onda es como la que está aquí al lado derecho. Es alterna. Es sinusoidal. Mire la corriente continua aquí. Las siglas más utilizadas es CC, o sea, no es cédula de ciudadanía, ¿no? Significa es corriente continua. Y se denomina corriente directa también. Y sus siglas en inglés son DC. ¿Listo? Entonces, que DC es corriente directa. Voy a ir un momentico a la jam para rayar. Entonces, preste atención. Si ustedes metieran esa señal eléctrica, como les decía, a un osciloscopio, entonces en una pila yo la vería así. Mientras que la señal eléctrica de una casa o una residencia, un comercio, la industria, es de esta forma. Ahí está fea, ¿no? Pero ella es un poco más regular. Ella es
sinusoidal. Por eso se le llama alterna. ¿Por qué alterna? Porque ella, si yo paso, por ejemplo, una línea por aquí, entonces está en un polo positivo en un momento, en una zona positiva, y en otro momento está en zona negativa. Por eso se le llama alterna. Y la frecuencia en corriente continua es 0. Mientras que la frecuencia en corriente alterna dependerá del tipo de señal eléctrica que usted quiera transportar. Si tiene entre 50 y 60 Hz, que es la frecuencia para Colombia, 60 Hz, ¿sí? Si usted tiene 60 Hz, quiere decir que hace 60 ciclos por segundo. Esa es la frecuencia de la señal eléctrica. Entonces, bueno, ahí se me olvidó decirles algo. Y es que yo puedo tener una señal como esta, muchachos. Póngale cuidado. Yo puedo tener una señal en un osciloscopio que puede ser esta, que sería continua, ¿cierto? Esta sería una señal continua, pero yo podría tener otra que es esta, muchachos. Esta señal, digamos, ustedes van a suponer allí que yo todos los picos se los dibujé iguales, ¿no? Entonces, esa señal también es continua, pero a esa se le llama directa, ¿sí? Entonces, cuando la línea es continua, como la que acabamos de ver aquí, cuando la línea es así continua, se le llama corriente continua. Pero cuando la línea es así, que es a media onda, pero siempre positiva, se llama corriente directa. En teoría, ¿sí? Si somos estrictos, debería ser así, corriente directa, DC, ¿sí? Eso quiere decir corriente directa. Pero usted, digamos, dice, no, la señal eléctrica que me está dando el osciloscopio es de esta forma, entonces es continua, ¿cierto? Entonces sería C. Pero para efectos de este curso, vamos a tomar que la DC y la CC son lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Me regalan un ok en el chat, por favor? Muchas gracias, Camilo, Cristian, Luis, Camila, María Fernanda, muchas gracias. Gracias, Alex, Fiber, Laura. Y las dos Lisette. Muchas gracias. Muy bien, entonces vamos de nuevo aquí a la corriente continua. Digamos, la corriente continua fue el primer tipo de corriente que se usó para transmisión de energía, ¿no? Cuando era continua, pero eso era una cosa tremenda porque tocaba ampliar los diámetros. Entonces, si usted iba a traer la energía por lo menos de Bogotá a Popayán, no, pues aquí llegaba usted con unos troncos de cables. No se podría haber hecho de esa manera porque se caía la corriente, ¿sí? Entonces, bueno, ustedes, bueno, ya les dije que la corriente continua está en las pilas y las baterías, ¿no? Y también a través de los paneles fotovoltaicos, yo puedo, o células solares, yo puedo también almacenar energía y terminar agrupándola en una batería.
Entonces, cuando yo tengo un sistema de paneles, ustedes tienen que tener en su cabeza siempre que deben tener baterías, ¿sí? Para poder almacenar toda esa energía que está captando la celda solar. ¿Listo? Entonces, nosotros estamos recibiendo energía de corriente continua. ¿Y qué hacemos? La convertimos en alterna después, con un aparato que se llama convertidor o se llama inversor, ¿sí? Que es inversor de onda. Lo que hacemos nosotros es la corriente que es continua, pónganle cuidado lo que voy a hacer en el jam, la corriente que es continua, o sea que es de esta manera, termina suave, terminamos cambiándola y volviéndola alterna. Y la volvemos alterna. Eso es lo que hacemos con el inversor. ¿De acuerdo? Entonces, cambiamos la corriente continua en alterna. Y hay un inversor, en este caso, al contrario, que sería un conversor. Sería pasar la corriente alterna a continua. Es un conversor. Entonces, usar un conversor de energía es mucho más económico que un inversor. Entonces, el inversor que pasa de continua, de corriente continua, mire, aunque todavía no hemos visto la otra, la voy a hacer aquí, a la corriente alterna, que se llama AC, en inglés, ¿sí? Es mucho más costoso que pasar de AC a CC, ¿sí? Es mucho más costoso. Entonces, ustedes pueden darse cuenta en dónde ustedes, por simple inferencia, en dónde creen ustedes que hay conversores de corriente alterna a corriente continua. ¿No se imaginan? Bueno, no tienen por qué saberlo, sí, pero de pronto alguien lo puede inferir. Entonces, vamos a continuar con la presentación. ¿Me escuchan? Te oímos, profe. ¿Listo? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la corriente alterna, ¿cierto? Entonces, ya esta se le dedica un poco a Nikola Tesla, por allá a finales del siglo XIX. Resulta que él pudo demostrar pues que la corriente alterna pues tenía unas bondades mayores que la corriente continua y que se podía aprovechar más pues sobre todo con el desarrollo industrial, ¿cierto? Se podría aprovechar mucho más la corriente alterna que la continua. Y hoy en día pues nosotros tenemos todo el suministro de energía eléctrica en las poblaciones a través de energía de corrientes alternas. Entonces, todos esos tomacorrientes, voy a buscarles por aquí, a ver, tomacorriente. Ustedes se familiaricen con lo que les estoy diciendo, ¿cierto? Entonces, esto que ustedes ven ahí en sus casas es un tomacorriente. Esto que está aquí es un tomacorriente, eso. Es todos los tomacorrientes que hay en las casas, en el comercio, en la industria, son de corrientes alternas, ¿sí? Eso es lo que ustedes deben identificar con esta sesión, muchachos. Que la corriente continua, ¿en dónde está? ¿Dónde dijimos que estaba? En las baterías y en las pilas, ¿no? Baterías y pilas está la corriente continua. En eso fue que quedamos. ¿Sí? Y eso, espérame, que es que no sé por qué se me... Muy bien.
Y la corriente alterna, pues está en las casas. O sea, nosotros, en otras palabras, el mensaje que les quiero dejar esta clase es que todas las instalaciones o redes eléctricas que construimos y a lo que ustedes se van a dedicar es a redes de corriente alterna, ¿de acuerdo? No son de corriente continua, no hacen parte de nuestro estudio, sin embargo, usted debe tener claro a qué se refiere. Y eso ya usted le debe hacer una idea, pues que usted no puede conectarle pilas a un bombillo que trabaja aquí con corriente alterna. Y viceversa, un bombillo de corriente continua no puede colocarlo con corriente alterna, ¿sí? Puede que en el primer caso sea sensible y le alcance a alumbrar, no de manera eficiente, pero en el segundo caso lo queman, ¿de acuerdo? Ahí ustedes ven en la parte inferior derecha una imagen de una gráfica sinusoidal y por fuera una cosita que aparenta ser ¿Una consola? un equipo, como si fuera una consola, pero eso se le denomina osciloscopio, que es lo que yo les he estado diciendo desde hace unos minutos, ¿sí? Que es donde yo puedo mirar la señal eléctrica de lo que yo quiera mirar. Entonces miren ustedes que hay una característica principal de las corrientes alternas, ¿sí? La mayoría entonces de electrodomésticos y máquinas funcionan con corriente alterna. Miren aquí ustedes, por ejemplo, que la corriente alterna, en un instante, ella tiene un polo positivo, que es el pico de arriba, y en otro instante está en el polo negativo, o sea, la polaridad se invierte continuamente. ¿Cuántas veces? Les decía que para Colombia 60 veces por segundo lo hace, ¿sí? Él tiene una frecuencia de 60 Hz. Entonces, el número de veces por segundo que estas polaridades se invierten se denomina ciclo por segundo. Aunque se esté presentando un constante cambio en la polaridad de la corriente, siempre fluirá del polo negativo al polo positivo. Ese es el flujo de la corriente, siempre va del negativo al positivo. Es decir, la intensidad de corriente cambia de dirección como consecuencia del cambio de polaridad. La forma de onda de la corriente alterna más utilizada es la sinusoidal, asciende hasta un valor pico en su polaridad positiva, después desciende a cero, luego alcanza otro valor pico en su polaridad negativa o viceversa en electricidad industrial. Esta onda solo es posible verla en un osciloscopio, lo que les decía. ¿Qué ventajas tiene, muchachos? Esto tienen que aprendérselo porque es pregunta de examen. La corriente alterna permite aumentar o disminuir el voltaje o tensión por medio de transformadores de manera simple o económica. ¿Qué es eso? Miren, les voy a decir de una vez un dato ahí. Quiero que ustedes observen, es simplemente para que se familiaricen lo aprendido aquí con lo que ustedes han visto comúnmente. Estos aparatos, todos los que ven ustedes ahí son transformadores. De pronto el más parecido con el que han visto es este. En un poste de energía por allá arriba, ¿cierto? Es como el más parecido. Pero así como ese, en las zonas rurales, mire, de pronto este es mucho más parecido. A ver. Espere que me está cargando. Se demora un poquito. Mi conexión no es tan buena aquí donde estoy. Me devuelvo. Este es un transformador mucho más cercano a nuestra realidad, a lo que nosotros comúnmente vemos en las calles, pero hay otros transformadores mucho más sencillos. Vamos a ver si aparecen por aquí. Transformadores de potencia, vamos a colocarlos de unos específicos ahí para que nos salga la foto que queremos. Es este, ¿sí? Que ustedes ven en los postes por allá en las zonas rurales, ¿cierto? Que es el transformador monofásico, que son como unos cilindros por allá colgados en los postes. Entonces, en ese sentido, con esos aparatos
denominados transformadores, muchachos, yo puedo de manera simple y económica disminuir o aumentar el voltaje, que es una magnitud que vamos a ver más adelante. Pero que en su casa, de pronto usted lo sabe muy bien. Y usted dice, en mi casa hay 110 voltios, hay 120 voltios. ¿Sí? En esos tomacorrientes que yo les enseñé, aquí, usted dice, ahí hay 120 voltios. Yo puedo con un aparato como este ir a medir, un tester o multímetro. Puedo ir a medir ahí con estas bananitas, esto que vengo aquí, la roja y la negra, las incrusto aquí en las dos ranuras planas y puedo tomar una medida de voltaje. Y entonces el voltaje me va a dar 120, porque estos son los tomacorrientes para 120 voltios o un valor oscilante muy cercano o aproximado a los 120 voltios. Bien. Entonces, permite aumentar o disminuir el voltaje. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que va a pasar, muchachos? Que yo, si ustedes miran, por ejemplo, vamos a ver si tenemos, no tenemos más abajo. Yo puedo, en las redes superiores, y en una red superior puedo traer 13.200 voltios y a través de un transformador bajarlo a 220 voltios entre líneas, ¿sí? Entonces, eso lo hago a través de transformadores. Yo puedo, entonces, aumentar o disminuir el voltaje. Esa es una ventaja. Otra, es posible convertirla en corriente directa con facilidad. También es muy económico hacerlo. Otra, al incrementar su frecuencia, o sea, el número de ciclos por segundo, ¿sí? A través de medios electrónicos en miles y millones de ciclos, puedo obtener frecuencias de radio. Entonces puedo transmitir voz, puedo transmitir imagen, puedo transmitir sonido, ¿sí? Y órdenes de control a grandes distancias de forma inalámbrica lo puedo hacer, dependiendo de la frecuencia. Entonces, por eso, ustedes miran la frecuencia 1040 o 104.1 es la de la Universidad del Cauca. Esos son kilohertz, 104.1 kilohertz. O sea, son unidades de frecuencia, pero en kilo. O sea, si hablamos de 104.1 kilohertz, estamos hablando de 104.100 hertz. ¿Ve? Eso es. Y hay gigahertz, hay megahertz en frecuencias de sonido, en frecuencias de radio. ¿Listo? Entonces, ahí van tres ventajas. Aquí hay otro, que los motores y generadores de corriente alterna son estructuralmente menos complejos y fáciles de mantener que los de corriente directa. Además, son más económicos y eficientes. Otro, que posibilita el transporte de grandes cantidades de energía a largas distancias. Yo les decía que en corriente continua tocaba ampliar los diámetros. En corrientes alternas, no. Recuerde que yo puedo transportar y a través de transformadores elevar o disminuir el voltaje. Entonces, esa es una gran ventaja, ¿sí? Que yo tengo con el transporte de la energía eléctrica a las grandes distancias, con una sección de conductores muy pequeña y con poca pérdida de energía. Otra es la desaparición o minimización de algunos fenómenos eléctricos indeseables, como la magnetización en las máquinas y las polarizaciones y corrosiones electrolíticas en pares metálicos, ¿sí? Entonces, esas son ventajas que tengo yo de la corriente alterna. Y ahí está la autoevaluación, que usted tiene que preguntarse qué es la intensidad de corriente, cuál es la unidad de medida, cómo se denomina el instrumento para medir la intensidad de corriente, qué tipos de equipos existen, qué es corriente continua, en dónde se usa más frecuentemente, qué es la corriente alterna, en dónde se usa más frecuentemente, cuál es la principal ventaja y desventaja de la corriente alterna, cuál es la principal ventaja o desventaja de la corriente continua. Entonces, esas preguntas usted ya las puede contestar con la sesión de hoy. Entonces, muchachos, preguntas. Los escucho. Profe, qué pena una pregunta respecto a la autoevaluación. ¿La debemos responder y enviártela en un archivo de Word o qué debemos hacer en el
Eso, profe. No, señor. Eso es una autoevaluación. O sea, usted si usted quiere, la resuelve. Si usted no quiere, no la resuelve. Recuérdense que yo les expliqué cómo era el examen, ¿sí? Entonces, simplemente yo cojo una preguntita, le hago la pregunta. Si la responde, saca 5. Si no la responde, tiene una oportunidad más. Si la responde, puede sacar un promedio entre 2.5 y 3.5. Si no la responde, tiene una tercera oportunidad. Si la responde bien, puede sacar entre 0 y 3. Si no la responde, saca 1. Esa es la metodología. Entonces, es bueno que usted estudie, no se descuide con instalaciones eléctricas. ¿Listo? Preguntas, muchachos. Gracias. Estoy para responder preguntas. Por mi parte no tengo dudas. Ok, perfecto. Entonces, no dejen de leer, por favor, las sesiones. Esta sesión, pues, realmente se me hizo más corta de lo normal y las tengo medidas, pero está bien por ahí. Entonces, que tengan resto de tarde muy, muy feliz. Muchas gracias. Igualmente. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Por la explicación. Ok, muy bien.